Nosotros vamos a hablar de la presidencia de Raúl Alfonsín. El gobierno logró el triunfo electoral en 1983 con el 52% de los votos. Al asumir, puso fin al golpe de Estado y a la dictadura militar. De esta forma, se volvió a la senda democrática en donde se retoma la participación activa del pueblo. En su discurso ofrecía esperanzas, nuevas libertades y libre expresión, y expresó: con la democracia se come, se cura y se educa. Algunos problemas presentes en su momento fueron la consolidación de la democracia, la guerra de Malvinas, el gran número de desaparecidos, la previa dictadura y represión y la crisis de los derechos humanos. Además, se marcaba como indispensable eliminar el autoritarismo y encontrar modos auténticos de representación ciudadana, como así también se buscó una sociedad de participación y pluralismo. Por otro lado, se buscaba hegemonizar una confluencia entre su partido y los sectores peronistas. Dentro de la política económica y social, la situación era realmente desfavorable. En 1982 estallaba la crisis de la deuda latinoamericana. Internamente, la deuda externa argentina había incrementado, había un gran retraso salarial y la pobreza aumentó un 16%. Además, el Estado estaba sobredimensionado, las finanzas eran deficitarias y había una inflación crónica. El plan fue un programa argentino de estabilización monetaria para reducir la inflación, comprimir ganancias y salarios y disminuir el déficit fiscal. En ese momento, hubo un congelamiento de precios, la implementación de una política monetaria, una gran devaluación del peso y el cambio del peso anterior al austral. Este terminó en 1988 con el rebrote inflacionario y se creó el Plan Primavera. Se tomaron medidas como control de precios, congelamiento salarial y no emisión monetaria. Parecía funcionar, pero a finales del 86 mostró su agotamiento cuando se desvalorizó el austral con respecto al dólar, la inflación reapareció y las recesiones y conflictos sociales incrementaron. Se rompió con el modelo de economía cerrada y se abrió el país a mercados extranjeros. A fin y a cabo, no logró evitar la hiperinflación argentina y terminó con la renuncia de Alfonsín. Política de justicia, defensa y seguridad. El gobierno de Alfonsín debió enfrentar la transición de la democracia luego de años de gobiernos militares, por lo cual sancionó 2 decretos: enjuiciar a dirigentes de organizaciones guerrilleras y procesar a 3 juntas militares. Luego vamos a mencionar 4 sucesos importantes: la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en diciembre de 1983 con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, dando lugar a nuevas leyes para una nueva etapa de democracia. A su vez podamos nombrar otro aspecto y resaltar que la relación de los militares no era muy buena, ya que hubo muchos cambios constantes durante toda la presidencia de Alfonsín. También podamos mencionar 3 levantamientos que sucedieron en Argentina entre 1987 y 1989, que se autodenominaron Caras Pintadas. Esta agrupación desobedecía a las instituciones constitucionales y la cadena de mando, por esto se consideran como intentos de golpe de Estado. Por último, podemos remarcar que estos intentos de golpe de Estado llevaron al copamiento del cuartel La Tablada. El presidente no lo consideraba un problema porque era menor, ya que no involucraba al ejército, pero los Carapintadas se sumaron a un grupo de militares y coparon el cuartel de Buenos Aires en enero de 1986. Política de derechos humanos y civiles. En 1974 fue restablecida la patria potestad compartida durante el gobierno de Alfonsín, mediante un derecho largamente reclamado por las mujeres en 1985. También podemos destacar la sanción definitiva del divorcio vincular en agosto de 1986, luego de que la Iglesia insistiera en vetar esta ley y mostrarse dividida con respecto a las decisiones del gobierno de Alfonsín. También podemos mencionar la creación de un Banco Nacional de Datos Genéticos para resolver conflictos filiatorios, sobre todo en el caso de niños desaparecidos en la dictadura cívico-militar argentina. Y por último, resaltar la creación de un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y para su aplicación un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como entidad descentralizada y con participación en el Poder Ejecutivo Nacional en 1985. Institucional. El Plan para una Segunda República Argentina fue un conjunto de reformas políticas, sociales e institucionales elaboradas en el año 1986. Los proyectos principales contemplaban la creación de la provincia del Río de la Plata, que unificaría el Gran Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires, y la reforma de la Constitución Nacional para abandonar el sistema presidencial y adoptar el semiparlamentarismo como forma de gobierno. Propuesta de traslado de la capital. Se trataba de un ambicioso proyecto, el Proyecto Patagonia, cuyo fin era descentralizar el poder político y económico del país, excesivamente concentrado en el Gran Buenos Aires, promoviendo también el poblamiento de la Patagonia.
Para esto se sancionó la ley número 23.512 y se creó el ente para la construcción de la nueva capital empresa del Estado, que debía diseñar y planificar la construcción de los edificios donde funcionaran los organismos administrativos del gobierno y las diferentes obras de infraestructura necesarias para el asentamiento de población. Política de Educación, Ciencia y Tecnología. En 1984 se creó la Comisión Nacional de Alfabetización Funcional y Educación Permanente. En 1984 se convocó el Congreso Pedagógico Nacional con el fin de definir si la educación pública debía ser estatal o no estatal. Luego del triunfo del enfoque no estatista, el gobierno de Alfonsín entró en crisis y a los pocos días una huelga docente dejó sin clases durante 2 meses a alumnos de escuelas estatales. Ciencia y Tecnología. En 1984, Manuel Sadowski promovió la creación de una Comisión Nacional de Informática para establecer las bases de un Plan Nacional de Informática y Tecnología. En lo que se respecta a CONICET, en este gobierno se cambia el mecanismo de súbditos, se crea dentro del CONICET el área de transferencia tecnológica para mejorar la vinculación con el sector productivo, se destaca la creación de una única universidad, la Universidad Nacional de Formosa, y se crea el sistema de apoyo para investigadores universitarios. Política exterior. Alfonsín sostuvo una activa política internacional implementada por su ministro de Relaciones Exteriores, Dante Caputo. Sus prioridades eran fortalecer el sistema democrático en Argentina, evitar que la Guerra Fría no generara la concepción de la seguridad nacional, impulsar el proceso de democratización regional, resolver las cuestiones limítrofes, generar mayor capacidad negociadora regional frente a las grandes potencias y promover la integración subregional. Caputo fue elegido presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989. Primeras bases para el Mercosur. Integración comercial entre Argentina y Brasil. Tratado de paz y amistad con Chile. Alfonsín estimó necesario entonces cerrar el conflicto aceptando la propuesta de la Santa Sede. Como primera medida, Alfonsín firmó en la Ciudad del Vaticano el 23 de enero de 1984 una declaración conjunta de paz y amistad en la que los dos países se comprometían en alcanzar una solución justa y honorable para el conflicto, siempre y exclusivamente por medios pacíficos. Alfonsín buscó generar un sólido consenso interno mediante una consulta popular no vinculantes. El 29 de noviembre de 1984 se firmó el Tratado de Paz y Amistad con Chile. El Grupo de Cartagena quería crear mecanismos multilaterales para la deuda externa. La heterogeneidad de los países latinoamericanos y principalmente la decisión final de México y Brasil de negociar bilateralmente limitó considerablemente las posibilidades que habría una acción conjunta. El Grupo Contadora y el Grupo de los Ocho. Alfonsín impuso una acción multilateral para garantizar la paz y la democracia en la región. El gobierno argentino impuso el apoyo al Grupo Contadora, una iniciativa de acción y paz en Centroamérica que había establecido Colombia y México, Panamá y Venezuela en enero de 1983. 29 de julio de 1985. En Lima, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay anunciaron juntos la creación del Grupo de Apoyo a Contadora. El 14 de enero de 1986, el Grupo de los Ocho amplió sus preocupaciones a otros problemas de interés regional, abordando la situación de las Islas Malvinas, exhortando a la negociación entre Argentina y Gran Bretaña, la deuda externa y el proteccionismo a los países desarrollados. Fin del gobierno Alfonsín. Raúl Alfonsín debía terminar su mandato el 10 de diciembre de 1989, pero debido a la recesión económica, el creciente rechazo de los líderes sindicales, la falta de apoyo de los líderes empresariales y el temor a una nueva intentona de grupos militares, el 21 de abril de ese mismo año Alfonsín anunció que la fecha de las elecciones se iban a anteponer para el día 14 de mayo de 1989. Los dos candidatos con una posibilidad de victoria eran el radical Eduardo Angelos por la Unión Cívica Radical y el peronista Carlos Menem por el Partido Justicialista. 14 de mayo, Carlos Menem triunfó con el 47% de los votos, frente al 37% del candidato radical. Argentina pasó de una recesión a una hiperinflación y la pobreza comenzó a aumentar. Comenzaron los saqueos y se extendió una ola de violencia que llevó a Alfonsín a ordenar un estado de sitio el 30 de mayo. Luego de las elecciones se crearon olas de manifestaciones y saqueos de supermercados durante los últimos meses de la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín y el comienzo de la presidencia de Carlos Menem. Finalmente, Alfonsín le traspasó el mando a Menem el 8 de julio de 1989. Las elecciones.
La oficialista Unión Cívica Radical programó la primera interna para escoger a su candidato presidencial el 7 de julio de 1988. Los únicos radicales importantes que habían obtenido un buen resultado en las elecciones de 1987 eran el gobernador de Córdoba, Eduardo Angelos, el ex candidato a gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel Casella, antiguamente ministro de Trabajo de Alfonsín, y el senador Luis León, también ex candidato en la provincia del Chaco. El alfonsinismo no tuvo más remedio que apoyar a Angelos, con la condición de que Casella fuera su compañero de fórmula. En las internas, la competición fue entre la fórmula Angelos, Casella y la encabezada por Luis León, con Carlos Gerey como compañero de fórmula. En las internas, la victoria fue del Partido Justicialista en 1987. Antonio Cafiero había ganado la gobernación de Buenos Aires ese mismo año. Era visto como el candidato favorito del peronismo. El PJ se alió con otras fuerzas políticas de izquierda y centroizquierda, el Partido Intransigente, el Partido del Trabajo y del Pueblo, Democracia Cristiana, entre otros, fundado el Frente Justicialista de Unidad Popular. La renovación del peronismo incluía la democratización partidaria. Cafiero presentó su precandidatura con José Manuel de la Sota como compañero de fórmula, debiendo combatir únicamente contra Carlos Saúl Menem. La primaria se realizó el 10 de julio de 1988. Menem obtuvo una sorpresiva victoria, con el 53% de los votos contra el 46% de Cafiero. Como continuidades, podemos decir que ambos son movimientos de clase media relacionados con los sectores progresistas y establecidos como una democracia. Además, ambos presidentes entran al gobierno con un contexto complicado, con crisis e inflación crónica. Por último, entregan subsidios a un sector de la población. Como ruptura, en el gobierno de Alfonsín, las decisiones son a nivel de Cámara de Senadores y Diputados. Actualmente son por decreto y todo pasa por el Poder Ejecutivo. Además, en el gobierno de Alfonsín había participación de distintos roles del Estado, mientras que ahora no los hay y hasta se acerca a un autoritarismo.